Ahí está. Ahora sí, buenas tardes. Nosotros habíamos iniciado la presentación de lo que dimos a llamar el método de los mínimos cuadrados, pensando cómo la distancia vertical respecto de, de cada punto de la línea de regresión, la distancia vertical de cada punto observacional, en realidad representa eh, la, la distancia ordinaria, la distancia euclidiana. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es pensar cómo se minimiza esa distancia. Y para ello habíamos hablado de los mínimos cuadrados ordinarios, diciendo que yo tengo una función objetivo, lo voy a llamar en términos generales, ahí está muy grueso, ahí está, f de teta, donde, no, perdón, esto lo tengo escrito, a ver un momento, se los voy a mostrar, yo lo tengo escrito acá, se los voy a mostrar un poquitito más desarrollado. Del curso casualmente de Econometría 2, pero que nos va a servir ahora como un pequeño repaso. A ver, ¿no? Ahí está. Ahí está, fíjense. Un problema de optimización tradicional es el de este tipo, donde yo tengo una función objetivo sujeta a una restricción. La función objetivo va a depender de un conjunto de parámetros y la restricción también va a depender de un conjunto de parámetros. Mi problema, en términos de cálculo, va a ser el minimizar la distancia, perdón, la suma de la distancia vertical, perdón, va a ser minimizar la distancia vertical. O dicho de otra manera, minimizar la suma de los residuos cuadráticos. ¿Se acuerdan? Yo tenía X, tenía Y, y lo que tengo que hacer es minimizar cada uno de estos elevados al cuadrado para obtener la mejor función de regresión muestral. En ese sentido, lo que yo hago es planteo lo que se llama el multiplicador de Lagrange. Ustedes ya han trabajado con el multiplicador de Lagrange, el lagrangiano, en distintos cursos, donde lo que hacemos es simplificar el planteo de dos ecuaciones, una ecuación objetivo y una ecuación para la restricción, creando una variable adicional que se llama el multiplicador de Lagrange e incorporándola a la ecuación. Y tal que yo obtengo lo que se llama las first order condition o las condiciones de primer orden. Así, y también para ahí dice mostrar un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. A ver un segundo. No, no es este. Ahí está. Fíjense, nosotros estábamos... ¿Están viendo lo que dice regresión? Sí, profe. Perfecto. Nosotros estamos viendo... A ver un segundo, por favor.
decir, cómo determinadas características o atributos de un terreno modifica el precio del inmueble. Entonces, este es precios hedónicos, en la parte micro, viene un modelo económico. Puede ser algo muy intuitivo que dice esto, que a medida que aumenta la superficie, el precio del bien en cuestión va a ir aumentando. Ahora bien, recordemos que esto lo tenemos que hacer determinístico, con lo cual nosotros en la muestra le agregamos el término de perturbación. Una cosita que sí viene muy a cuenta acá, perdón, acá dice Universidad KS porque este es un curso que yo estoy dando en esa otra universidad. Una cosita que viene muy a cuenta acá es que ustedes pueden encontrar en la literatura distintos nombres para esta variable. Esto yo ya lo dije en algún momento. Que variable regresó, perdón, a regresar, variable dependiente, variable respuesta, no sé, bueno, tiene muchos nombres. Predictora, o a predecir, mejor dicho, en definitiva. Ahora, cuando yo generalizo el modelo, como nosotros lo habíamos visto, voy a obtener una forma con más de una variable. Fíjense, por ejemplo, si fuera el caso de la generalización donde yo incluyo una variable adicional. Bueno, se comienza a complejizar un poco el contexto y ya lo que pasa a ser plano se traduce como en una superficie y lo que era un cuadrado pasa a ser un cubo, entonces la distancia, si bien sigue siendo vertical, ya se toma desde distintas, literalmente, aristas. Y si yo tuviera m características, bueno, ya es difícil de graficar, con lo cual voy a comenzar a trabajar con la solución vectorial. Acá hay también le llaman features, o features, a las X, o covariate. Bueno, esto tiene los distintos nombres. Ahora bien, nosotros, entonces, lo que tenemos que hacer, en otro contexto esto se llama función de pérdida, la minimización, lo que tenemos que hacer es encontrar el mínimo valor. Es decir, supongamos que esto sigue así, entonces este es el mínimo. Lo que tengo que encontrar es el valor mínimo que a partir de la función objetivo, que hace que la función objetivo sea mínima, es decir, la suma de los cuadrados mínimos. Con lo cual, esta función objetivo cumple con una característica. Si yo le trazo una tangente al punto de la función objetivo, la pendiente de esa tangente, perdón, del ángulo de esa tangente va a ser 0. Y esas se llaman las ecuaciones normales o condiciones de primer orden. Estas que están acá. La derivada primera respecto de eso. Mientras que el signo, ustedes se van a acordar un poquitito de esto del curso de matemática, porque es un entorno reducido. Alrededor del entorno reducido, como yo me mueva desde ese punto para la izquierda o para la derecha, hace que tenga un valor positivo la pendiente. Entonces yo sé que es un valor mínimo, como en el curso de cálculo diferencial, porque la derivada segunda es positiva. Y esa se conoce como second order condition. Ahí vamos a venir. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Buenísimo. Bueno, entonces, teniendo presente que lo que estamos buscando gráficamente es ese punto, ahora la second order condition digo la second order condition y la first order condition yo les voy a mostrar. Primero, recuerden en nuestro esquema lo siguiente. Por ejemplo, un lagrangiano, perdón, una función objetivo a partir del siguiente modelo. Sea y beta 0 sombrero más beta 1 sombrero.
por XY, porque esta XY puede ser la superficie como veíamos allá, más U sub I sombrero. Siendo el U sub I sombrero, bueno, entonces la función objetivo me dice que yo tengo que minimizar, acá voy a poner acá, cuando I va de 1 a n, eso lo omito, la suma de los errores al cuadrado. Y los errores al cuadrado son estos que están acá. Un conjunto de restricciones que son beta 0, sombrero, y beta 1 sombrero. Esta es la restricción. Como yo debo minimizar esto, y recuerden que no es otra cosa de y sub I menos la predicción. Y la predicción está dada por la función de regresión muestral en cada punto, que le vamos a llamar y sub I sombrero. Entonces, la first order condition va a decir que la derivada parcial del error, perdón, de la distancia de la suma de U sub I sombrero cuadrado respecto tiene que ser igual a 0. Esa es la primera condición. Y la segunda es que la derivada, de nuevo, de la suma de tanto de U sub I sombrero cuadrado respecto de beta 1 sombrero tiene que ser igual a 0. A ver, por favor, en este modelo nos tomamos un minuto para tratar de obtener las condiciones de primer orden. Derivar esto respecto de esto. ¿Cómo lo van a derivar? Van a reemplazar. Es decir, esto va a quedar, va a ser y sub I menos la diferencia beta 0 sombrero menos beta 1 sombrero xy y todo ello al cuadrado. Derivado e igualado a 0. ¿Cómo les queda? A ver, por favor. Traten de obtener la primera. ¿Pudieron? Hola. ¿Pudieron hacer la primera? ¿Cómo les queda?
¿Cómo les queda? ¿No? ¿Pudieron hacerlo? La derivada de la función objetivo respecto de beta 0 sombrero. Tendríamos que bajar el 2 primero, al aplicar la regla de la potencia. Y después... Bueno, ¿y cómo les queda al final? Después de derivar. Menos 2 por ¿Eh? I menos D0 sombrero. No, sí. Menos B1 X1. Beta 1 sombrero, beta 0 sombrero igual a 1, igual a 0. Exactamente. Bueno, y en función normal, que yo tendría que definir, si la despejo, como si sub i igual a beta 0 sombrero más beta 1 sombrero xi. Ahora, lo sumo. En ambos miembros sumo y divido en n, la igualdad no se altera. ¿Cómo queda ahí la solución? ¿Qué es eso que estamos mostrando ahí? Hola, ¿qué es la suma de y sub i sobre n? ¿No sería la esperanza? Casi. Pero bueno, es válido el esfuerzo. La suma de y sub i sobre n me termina dando la media muestral. Si yo distribuyo acá, la suma de una constante por una variable es n veces esa constante. Entonces me queda beta 0 sombrero. Constante por una variable, la constante por la suma de la variable. Entonces me va a quedar la suma beta 1 sombrero por la suma de xi sobre n. Con lo cual, este término que está acá lo voy a escribir arriba. Beta 0 sombrero más beta 1 sombrero x barra. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en
espectro este, la línea de regresión siempre va a pasar por un punto que va a dividir los ejes en subejes. Y ese punto va a ser x barra, la media de x, y y barra, la media de y. Entonces ya tengo un punto adicional de la línea de regresión, el punto de las medias. Pero además, por deducción, va a suceder que si yo despejo beta sombrero, que en última instancia, según esto que está acá, al igualarlo a 0, para eso quiero beta sombrero, la ordenada estimada va a ser y barra menos beta 1 sombrero x barra. Con lo cual, ahora por sustitución, cuando yo encuentre beta 1 sombrero, voy a encontrar x barra. Ahora bien, perdón, beta 0 sombrero. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder? Ya venimos acá. Voy a tener que tener abierto acá el de la Universidad de Granada para no cambiar de pantalla. Un momento, por favor. Ahí está. Nosotros estamos en esta slide. Sucede que nuestro problema se resuelve derivando. Ahora bien, mejor acá, en el módulo, para no tener que escribir tanto. Los estimadores mínimo cuadráticos van a ser aquellos betas sombrero que yo encuentre en general a partir de esta solución, de minimizar los errores cuadráticos. Ahora bien, lo hagamos paso a paso. Yo voy a escribir, para el caso general, y, c, donde simboliza el vector de los residuos o errores, la distancia vertical respecto de la función de regresión muestral. Nosotros lo que tenemos, como estoy marcando acá, es que nuestra función objetivo sea la suma de los residuos, que en términos vectoriales va a ser, acá dice E transpuesta distancia y menos x por beta sombrero, siendo que x por beta sombrero no es otra cosa que y sombrero, como vimos en el caso bivariado. Entonces y menos x por beta sombrero transpuesto, y esto va a quedar, por favor después corrobórenlo, y transpuesta por y menos 2 veces beta sombrero por x transpuesta por y, más beta sombrero por x transpuesta por x por... Y esta expresión a lo largo la voy a derivar, es decir, la derivada de E transpuesta por E respecto de beta sombrero parámetro, y me va a quedar de esta forma. También corroboré que la derivada de 8 en extenso respecto de beta sombrero vector les da esto. Y si lo igual a 0 es la first order condition, la condición acá. Me va a quedar x transpuesta por x por beta sombrero igual a x transpuesta por y,
Y si multiplico por x transpuesta por x inversa en ambos lados, me va a quedar de los estimadores. Beta sombrero, x transpuesta por x inversa, por x transpuesta por y. Es decir, yendo a la Universidad de Granada, esto que está acá. X transpuesta por x inversa, por x transpuesta por y. ¿Se entendió eso? Sí. Bueno. Sí, profe. Este estimador que acabamos de obtener, por el hecho de que minimiza la suma vertical, la suma cuadrática, se conoce como el método de los mínimos cuadrados. Una nota, como consecuencia de dicha estimación, se verifica que x transpuesta por e, es decir, la multiplicación de la parte determinística con la parte residual, tiene que dar 0, porque no hay relación entre ellos. Esta se conoce como la matriz de información por e es igual a 0. Bueno, esta cosita la vamos a ir. No se preocupe. Ahora, adviértase que x transpuesta por x, que se conoce como esta parte de acá, x transpuesta por x, es el... Y si yo multiplico x transpuesta por x, me va a quedar de esta forma, con una diagonal que va a ser la misma variable multiplicada 2 veces, es decir, al cuadrado. Y la otra parte del producto matricial, es decir, x transpuesta por y, me va a quedar de esta forma. Va a ser, primero, y sub t, primero porque en la primera columna la matriz de regresoras es igual a 1, me queda y, y después cada una de las variables multiplicada por y. ¿Para qué me sirve esto? El espacio que tengo acá, tengo que recordar que mis modelos son de varianzas y covarianzas. Dado que yo planteé hace un rato que tengo x, tengo y, tengo la media, tengo la media, tengo la media. Lo que necesito ahora identificar a partir de este punto si tengo más puntos acá, acá, acá o acá. Para poder ver si este es así, si es así, es más vertical, etc. Es decir, cómo se mueven o se comueven, por eso es covarianza, alrededor de los puntos medios de cada una de las variables. Siendo que se va a calcular a partir de la suma de la distancia vertical cuadrática de las variables, la suma xy respecto de xyj, cuando j es la variable y es el individuo, entonces va a ser la suma en torno a i, cuando iba de 1 a n, acá. Lo que va a pasar en esta matriz, lo que yo voy a tener es que cada uno de los componentes de la matriz va a estar calculando la varianza, perdón, sí, podríamos decir el numerador de la varianza entre las variables. De la misma forma
la suma de xy, x barra, perdón, xyj menos x barra j. Ya les voy a mostrar por qué, mañana les voy a demostrar. Por y sub i menos y barra es varianza entre cada xj y y. Y no es otra cosa que esta otra parte. Mañana les voy a demostrar, pero por favor les dejo como tarea para que traten de mostrar por qué este numerador se parece a cada uno de estos que está acá. Porque este numerador se... Y esta es la covarianza de xy, y esta es la varianza entre x, o la covarianza entre las x. Siendo que la diagonal, por ser la misma variable, la covarianza de la misma variable es la varianza. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir acá? Que este término que está acá no es otra cosa entonces que medir la covarianza. Voy a poner cof acá. Entre x vector, perdón, x matriz y y vector sobre la varianza de x matriz. Por eso nuestro modelo es de varianza y covarianza, pensando que a partir de este punto necesitamos saber para dónde nos movemos, en qué tamaño o en qué cuantía y en qué dirección. ¿Más o menos entendió? Sí. Bueno. Me alegro. A ver. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, entonces les voy a pedir por favor que para mañana hagan esa demostración y también, si es posible, lean un poquitito del módulo, que es muy cortito, lo que tenemos hasta ahí, porque mañana vamos a trabajar, a ver qué, con lo que se llama el teorema de Gauss-Markov. Bueno, para ello vamos a necesitar todo esto que estamos mostrando acá. Bueno, perdón, ha sido corta la clase de hoy. Pensaba que iba a durar un poquito más, pero nos aceleramos. Ah, no, una cosita les quería mostrar. ¿Dónde está? Acá está. Cuando yo tengo más de una variable, las condiciones de primer orden, bien digo, van a ser la derivada respecto de cada uno de los parámetros, cuando tengo el famoso modelo multinomial o multivariado. Piensen que mi función objetivo es esta que está acá. Optimizar un f de teta. Y este teta es teta parámetro 1, 2, 3, k. Entonces, lo que voy a hacer en la condición de primer orden, y con la ecuación normal, es la derivada de f de toda la función objetivo respecto del primer parámetro, respecto del segundo, respecto del tercero, e igualarlo a 0. Este se llama gradiente, que es entonces el conjunto de las derivadas parciales primeras. Y después la derivada parcial segunda hace referencia, recuerdan ustedes, vuelvo un cachito acá, a este punto, para ver si en realidad yo estoy en un mínimo o en realidad estoy en un máximo. Porque tanto en un mínimo como en un máximo, la primera condición se va a cumplir, que la pendiente sea nula. Entonces,
La derivada segunda, para un caso bivariado, me daría positiva para un mínimo, negativa para un máximo. Ahora, cuando es un conjunto de parámetros, tengo que calcular una matriz de derivada segunda. Y la matriz de derivada segunda va a ser la función objetivo respecto del mismo parámetro o respecto de cada uno de los k parámetros que existen. En la diagonal principal, yo tengo entonces la derivada segunda de la función objetivo respecto del mismo parámetro dos veces, y en las otras filas, en las otras ubicaciones, voy a tener el producto o la derivada de una respecto de otra, siendo que esta matriz es triangular. Fíjense, porque es la derivada de f respecto de 1 respecto de 2, la derivada de f respecto de 2 respecto de 1. Es una matriz triangular, pero que ustedes la conocen como la matriz hessiana. Entonces, para nosotros, la matriz hessiana es la matriz de derivada segunda, que lo que trata de hacer es perseguir la condición de segundo orden, para identificar si es un máximo o un mínimo. Vamos a ver una cosita más acá. Ahí está. Por ejemplo, perdón, esta vez. Bueno, sí, esto es más o menos lo que hicimos nosotros. Ya en econometría 2 les enseño esto. Bueno, entonces, y esta es nuestra matriz hessiana o de derivadas segundas. Vamos a cerrar este. Acá también estaba graficado el gradiente, fíjense, mi gradiente descendente, la matriz de derivadas primeras, como también tengo un mínimo acá. Este sería, que en este contexto, que es de ciencia de datos, se le llama función de pérdida. Vamos a cerrar también acá. Entonces nosotros nos encontramos en este punto. Y mañana vamos a hablar un poquitito acerca de, teniendo presente esta idea, teniendo presente que ya obtuve los estimadores, porque al cumplir las dos condiciones ya están, estos estimadores son los estimadores mínimo cuadráticos. ¿Cómo hago yo ahora para testear, corroborar esa propiedad de mejoría o de optimalidad sobre la cual, o sobre la base en la que yo lo construí? Les pido que lean el módulo, si quieren leerlo, solamente hasta el punto, hasta la ecuación 11, pero si quieren leer un poquitito más, bienvenido sea, porque nosotros mañana vamos a partir de la ecuación 12. Así que bueno, era eso. Eso tenemos para hoy.